Así pasamos al primer capítulo, que se titula Reliability Analysis of Fish Traits Reveals Discrepancies Among Databases. Este capítulo fue publicado en el año 2020 en la revista Freshwater Biology. Como hemos mencionado anteriormente, los estudios basados en rasgos han sido muy frecuentes en ecología en las últimas décadas y en ecología acuática pues, no ha sido menos, y este tipo de estudios basados en rasgos se han utilizado, por ejemplo, para evaluar los efectos de la transformación del hábitat sobre la composición funcional de las comunidades de peces o para evaluar la eficiencia de algunas medidas de restauración y ver cómo evoluciona la comunidad a lo largo del tiempo. Los rasgos no únicamente se utilizan en ecología más teórica, digamos, sino que también tienen su parte aplicada en la gestión, ya que algunos índices de peces se calculan utilizando los rasgos de las especies. Por lo tanto, resulta fundamental tener información suficiente e información fiable sobre estos rasgos. Y por lo tanto, los objetivos de este trabajo eran, en primer lugar, recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los rasgos de las especies ibéricas y evaluar si existían discrepancias entre diferentes bases de datos a la hora de asignar esos rasgos y, por lo tanto, calcular la fiabilidad para cada una de estas variables. En segundo lugar, queríamos además tratar de identificar posibles vacíos en el conocimiento, es decir, tratar de identificar aquellas especies que han sido más o menos estudiadas en los últimos años o en estos trabajos que hemos analizado. Y finalmente queríamos también generar una base de datos consenso con toda la información recopilada en este estudio que usaremos en los siguientes capítulos. Nuestras hipótesis de partida eran que los rasgos categóricos mostrarían una menor fiabilidad o mayores discrepancias que los rasgos continuos, ya que normalmente son establecidos por criterio experto. Además, pensamos encontrar también que las especies endémicas o con un rango de distribución más restringido pues mostrarían una disponibilidad de información menor que otras especies con un rango de distribución más amplio. Para este trabajo, en total, recopilamos información de rasgos para un total de 99 especies y un total de 19 bases de datos. La información recogida corresponde a 27 rasgos que se clasificaron en morfológicos, reproductivos, tróficos y de uso de hábitat. 10 de estos rasgos son variables continuas y los otros 17 son rasgos binarios. Para analizar las discrepancias utilizamos un análisis de fiabilidad y en nuestro caso calculamos la alfa de Krippendorf. Este estadístico tiene la ventaja de que permite manejar tanto datos o variables continuas como variables categóricas y además permite manejar missing values en nuestro set de datos, que en nuestro caso eran bastante abundantes, sin que todo ello afecte a la estimación de ese coeficiente alfa. Este valor de alfa tomará valores entre 0 y 1. Un valor de 0 indicará la ausencia de fiabilidad, es decir, es como si en este caso los rasgos se hubieran establecido de forma azarosa, y tomará valores de 1 cuando no existen discrepancias entre las distintas bases de datos. A continuación se muestran los resultados del análisis de fiabilidad. Aquí tenéis los rasgos ordenados de más a menos fiable, por lo tanto estos rasgos de aquí abajo serían los que tendrían más discrepancias. Y bueno, por ejemplo, los rasgos más fiables pues, fueron el tamaño del huevo, la longitud máxima, el peso máximo. Son rasgos continuos que a priori son bastante sencillos de medir. Nosotros no observamos diferencias significativas entre tipos de rasgos, pero tal y como esperábamos, sí que observamos que los rasgos binarios mostraron más discrepancias que los rasgos continuos. De hecho, como se ve aquí, pues la mayoría de rasgos que han quedado menos puntuados pues, han sido esos rasgos binarios. Estas discrepancias son principalmente debidas a que en muchas ocasiones esos rasgos son establecidos por criterio experto y basados en pocos datos cuantitativos. Y en ocasiones también porque no existen unas categorías estandarizadas muchas veces. Y, por ejemplo, hemos encontrado que hay bases de datos que clasifican las preferencias tróficas de una especie utilizando únicamente 2 categorías, mientras que otras bases de datos utilizan o clasifican utilizando hasta 6 categorías distintas.
estas discrepancias, ¿no?, en la escala, en el grado de definición del rasgo, pues hace que hayamos encontrado tantas diferencias o tantas discrepancias para estos rasgos. Finalmente, hemos observado que las especies endémicas o con un rango de distribución reducido, como especies que han sido descritas en los últimos años, presentan una menor disponibilidad de información que especies, por ejemplo, que tienen un mayor rango de distribución y, en concreto, que especies diádromas, es decir, que especies que migran entre el río y el mar, que han sido más estudiadas en los últimos años y, por lo tanto, pues presentan una mayor cobertura de información. Toda la información recopilada en este capítulo se sintetizó en esta base de datos Consenso, que actualmente se encuentra publicada en un repositorio público. Por lo tanto, todo el mundo que quiera acceder a ella y utilizarla puede hacerlo libremente. Y sobre esta base de datos es sobre la que hemos basado los siguientes capítulos.